Bienvenido a Mitos y más, un espacio en el que cuento mitos y leyendas de todo el mundo, historias desarrolladas por diversas culturas, en las que monstruos, dioses, héroes y humanos conviven. Algunas ampliamente conocidas, aunque tal vez tengan matices que te sorprenderían. Otras poco extendidas, pero que tienen mucho que decir. Un viejo refrán dice que cuando morimos no nos llevamos nada con nosotros. Otro, que la tumba es el sitio en el que todos somos iguales. El objetivo de estos dichos es, sin lugar a dudas, inspirar a las personas a disfrutar de la vida mientras aún cuentan con salud. También puede considerarse como un recordatorio de que el dinero y los demás objetos son de poca o nula utilidad cuando estemos muertos. Pero esta idea en sí es relativamente nueva, ya que si analizamos la evolución de las costumbres de la humanidad a lo largo de la historia, podremos darnos cuenta de que la gran mayoría de culturas del mundo desarrollaron un conjunto de costumbres en las que los bienes funerarios tuvieron una importancia fundamental. Pero, ¿qué son los bienes funerarios? Estos no son más que aquellos objetos materiales que eran enterrados o quemados como parte de los rituales que se realizaban para despedir a los muertos. Estos rituales en sí son responsables de muchos de los datos que poseemos sobre ciertas civilizaciones antiguas, de las que, de no ser por los objetos encontrados en tumbas ceremoniales, no tendríamos la menor idea sobre su existencia o sus costumbres. Por ejemplo, los datos que tenemos de la civilización etrusca se deben en gran parte a los bienes funerarios enterrados en tumbas ceremoniales. Y es que la muerte y las costumbres que lo rodean han ido evolucionando a lo largo de la historia y no siempre han estado rodeadas de ese halo de oscuridad y misterio con el que se envuelven hoy en día. Y es por eso que en este episodio de Mitos y más abordaremos algunas de las costumbres funerarias más interesantes tomadas de las diversas culturas a lo largo de la historia. Soy David García. Empecemos. Algo que llama la atención es que los bienes funerarios que acompañan a los muertos en los entierros ceremoniales no siempre eran objetos materiales. En muchas de las culturas del mundo antiguo, y sobre todo en aquellas que desarrollaron grandes imperios con reyes extremadamente poderosos, dentro de los bienes que acompañaban a los gobernantes tras su muerte, se incluían también a otras personas, las cuales a menudo estaban vivas y que se enterraban en conjunto con el difunto en un concepto conocido como sacrificio de retención. Costumbre que resulta llamativa si tenemos en cuenta que en algunos casos las personas que acompañan al gobernante fallecido podían incluir a seres queridos cercanos, como esposas y otros familiares. Además, claro está, de asistentes y sirvientes de quienes se suponía se podría requerir en la otra vida. Con el paso del tiempo, afortunadamente, la práctica del sacrificio comenzó a declinar, pero la idea tras esta costumbre fue retenida y se reemplazó por el uso de representaciones simbólicas en lugar de personas vivas como acompañantes del difunto a la otra vida. Los egipcios, por ejemplo, usaban una especie de muñecos tallados en diversos materiales según la importancia del muerto, que se incluían con la momia en su tumba. Estos muñecos eran conocidos como ushabtis, cuyo nombre puede traducirse como los que responden, ya que su papel o propósito era responder por el difunto y realizar tareas específicas con el fin de facilitar su viaje a la otra vida.
Para ello, cada estatua tallada llevaba inscrita sobre sí un hechizo o fragmento de algún texto sagrado. De modo que en el momento en que el muerto necesitara de una acción específica o de un segmento específico de la escritura, la escultura pudiera actuar como representante del muerto y facilitar su viaje en el más allá. Esta idea no estaba incluida solamente en el pensamiento egipcio. El emperador chino, Qin Shi Huang, tenía una idea similar y mandó a construir el famoso ejército de terracota, que consta de cerca de 8,000 soldados modelados de tierra, dispuestos en formación de batalla, listos para acompañar y proteger a su rey en la otra vida. Pero las prácticas funerarias de este tipo no estaban reservadas solo para personas de la realeza o gente de gran riqueza. Los entierros nórdicos, por ejemplo, también incluían muchos objetos considerados de gran valor. Esto debido a que, según las creencias de estos pueblos, en la vida después de la muerte, la persona debía contar con la misma categoría que contaba en el plano terrenal. Así, por ejemplo, los artesanos eran enterrados con sus herramientas de trabajo, los guerreros con sus armas y las mujeres con todas sus joyas y ajuares, cosas que se consideraban necesarias para continuar de manera adecuada en la próxima vida. A menudo, sobre todo en el caso de grandes gobernantes, los bienes funerarios consistían en objetos de gran valor. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón estaba llena de valiosos tesoros. Solo su máscara funeraria contiene más de 110 kilos de oro, lo que le daría un valor aproximado de unos 5 millones de dólares en base al valor del oro en el mercado actual. Pero la enorme destreza de los artesanos que lo forjaron hace que su precio sea inestimable. Debido a la gran cantidad de riquezas enterradas, el robo de tumbas se convirtió en una opción bastante lucrativa. Esto desarrolló un problema importante para las diversas culturas, que para evitar que las posesiones colocadas para acompañar a los muertos fueran tomadas de las tumbas, desarrollaron una serie de medidas. Los etruscos, por ejemplo, marcaron los bienes funerarios con la palabra sutina. Esto quitaba el valor al objeto, ya que se consideraba que un objeto marcado con esta palabra, si se negociaba, podía traer maldiciones o la mala suerte a la persona que lo tuviera. En Egipto, el problema también fue importante, y para evitarlo, se pasó de los suntuosos complejos con pirámides gigantes desarrolladas en el reino antiguo, a las tumbas enterradas en la montaña, en el denominado Valle de los Reyes. Los chinos desarrollaron una costumbre particular que inició alrededor del siglo XVII, cuando comenzaron a reemplazar los bienes funerarios, para que no fueran robados de la tumba, con ofrendas simbólicas especiales hechas de papel de hoz que se quemaban como una ofrenda funeraria. Estas ofrendas llevan el curioso nombre de notas del infierno. Esto debido a una confusión de términos que fue causada por los primeros misioneros cristianos. Estos, al entrar en contacto con los pobladores locales de la antigua China y conocer los rituales funerarios, les indicaron que irían directamente al infierno por estas costumbres. Pero debido a que estos pueblos no contaban con el concepto de infierno, asumieron que el término era el nombre que los cristianos daban a la vida después de la muerte, y por ende entendieron que las ofrendas eran notas enviadas al infierno, es decir, a la vida en el más allá. Estas notas del infierno eran quemadas durante los rituales funerarios, con la creencia de que serían llevadas por el difunto en la otra vida. Esta costumbre ha ido evolucionando en China, y los objetos que se queman acompañando a cada difunto han ido cambiando y modernizándose, dejando de lado en algunos casos la solemnidad del momento. Tanto es así que en el 2006, el gobierno chino prohibió aquellas ofrendas que se consideraban vulgares, ya que las notas del infierno comenzaron a incluir casas de lujo, yates e incluso prostitutas.
Otra costumbre funeraria llamativa, y que será la última que revisaremos en este episodio, es la de los navajos, cuyos objetos funerarios tienen una finalidad totalmente diferente. Si hasta ahora hemos entendido que los bienes funerarios servían como un acompañamiento al muerto en la vida en el más allá, los navajos enterraban los bienes funerarios con el fin de evitar que el espíritu del fallecido permanezca en este mundo. Se supone que enterrando cualquier objeto perteneciente al difunto en su tumba, este teóricamente no tiene ninguna razón de permanecer en este mundo, y de esta manera se anima al espíritu a emprender el viaje hacia la vida siguiente. Este ritual de limpieza se extendía al Hogan, que es como se denomina a la casa de los navajos. Si la persona había muerto dentro del Hogan, el entierro se realizaba en el sitio donde murió, y además se desmantelaba la casa y todas las partes eran colocadas sobre la tumba. Los navajos llegaban incluso a abstenerse de cualquier arrebato emocional cuando alguien fallecía, con el fin de evitar que el espíritu decidiera quedarse en este mundo al ver la tristeza de sus seres queridos. Hoy en día, en el mundo occidental, la mayoría de nosotros no lleva bienes funerarios consigo. Pero esto puede provocar que al borde del umbral nos demos cuenta de que estamos subequipados para emprender el viaje a la otra vida. O peor aún, que estamos destinados a quedarnos en el limbo. Es por ello que yo pido que, llegado el día, se me entierre con monedas sobre mis ojos. Así al menos podré pagar a Caronte el barquero para cruzar el río Estigia. De hecho, creo que tal vez todos deberíamos tener en cuenta la lección de Esopo en la fábula del jabalí y la zorra. Estar preparados ante el peligro. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarme un me gusta y un comentario. Si piensas que hay datos que se deban corregir, puedes hacérmelo saber a través de las redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Si te parece que el contenido es interesante, no olvides compartirlo y recomendarnos con tus familiares y amigos. Esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo. Muchas gracias por escucharnos.